Señora diputada, son 25 para las 5. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión pública ordinaria, solicito a la diputada secretaria se sirva pasar lista de asistencia. Aquino Mena Cristian Salvador, Barrada Ruiz Bernardo, Borregar de los Santos Lorena, Beltrán Tenorio Armando, Bellicia Rosique Pascual, Bojorges Javier Claudia Elizabeth. ¿No vinieron? Creo que hay varios. Espérate, aquí lo apacho. Cáceres de la Fuente Juan Francisco, Calderón Mena Javier, Castillo Moa Óscar, Ceballos Ábalos Andrés, de la Cruz Alcudia Carlos, de la Cruz Pozo Alberto, Domínguez Sánchez Lucila, Espinosa May José Dolores, Gómez Asensio Fernando Enrique, González García Marcela de Jesús presente, González Jesús, Hernández Córdoba Jaime, Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando, Yeruas Miti Alda María, Madrigal Hernández Luis Felipe, Manzano Rosas Julio Alonso, Martínez Pérez Juan José, Méndez Denis Lorena, Moeno Piñera Miguel Ángel, Morales Mateo Fernando, Ocaña Becerra José Carlos, Peralta Fósil Juan José, Pérez Pérez Alterio Ramos, Piñera Fernández Aurora, Selván García Jesús, Somellera Pulido Agustín, Ulín Barjao Manuel Antonio, Valenzuela Pernas Fernando, Villegas Zapata Humberto. Remedio. 3, 4, 5. Hay quórum, hay 30 diputados, ¿sí? ¿Tienes en la... Ok. Hay quórum, diputado presidente, con 30 asistencias y 5 inasistencias. Muy bien, diputada. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la secretaria se justifique la inasistencia del diputado Jesús Selván García. Nada más. Cumplida la encomienda. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 16 horas con 37 minutos del día 26 de febrero del año 2010, declaro abiertos los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del primer ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Lo sumo. Se incorpora a la sesión el diputado González Jesús del PRD. Solicito al diputado prosecretario de lectura al proyecto del orden del día. Orden del día. No tiene... Orden del día de la sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 26 de febrero del año 2010. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3.
lectura y aprobación en su caso del proyecto del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2010. 5. Lectura de comunicados y de correspondencia recibida. 6. Elección del presidente y vicepresidente de la mesa directiva que presidirán los trabajos legislativos durante el mes de marzo de 2010 relativo al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco. 7. Dictámenes de las comisiones para su discusión y aprobación en su caso. 7.1. Lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Asuntos Electorales, por la que se propone a la persona que deberá ser elegida como consejero presidente del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 7.2. Toma de protesta de los consejeros electorales propietarios elegidos en la sesión ordinaria del Pleno el 25 de febrero del 2010 y del consejero presidente electo, en su caso, del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 7.3. Lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Electorales, por el que se proponen personas para ser electas magistrados electorales, numerarios permanentes y un magistrado suplente general para integrar el Tribunal Electoral de Tabasco. 7.4. Toma de protesta de los magistrados electorales numerarios permanentes del Tribunal Electoral de Tabasco en su caso. 8. Lectura del informe de actividades que rinde el ciudadano diputado Alberto de la Cruz Pozo, presidente de la mesa directiva, referente a los asuntos tratados en el mes de febrero de 2010. 9. Asuntos generales. 10. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Muy bien, diputado, gracias. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía la aprobación del proyecto del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el proyecto del orden del día. Quienes estén de acuerdo, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. No se sienta José Carlos. Sí. El proyecto del orden del día ha sido aprobado, diputado presidente, por unanimidad de votos. Gracias, diputada. El punto cuarto del orden del día que ha sido aprobado se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 25 de febrero del 2010, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito proponer la dispensa a su lectura para que con posterioridad sea circulada a los integrantes de esta legislatura, solicitando a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración del Pleno la propuesta presentada. Sí. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el acta ha sido aprobada a la dispensa de su lectura de la sesión pública ordinaria celebrada el día 25 de febrero del 2010 por unanimidad de votos. Gracias, diputada. Aprobada la dispensa de la lectura del acta mencionada, instruye al ciudadano oficial mayor la haga circular a los integrantes de esta legislatura para que expongan las observaciones que estimen pertinentes en su caso y en una próxima sesión sea sometida a su aprobación. Seguidamente procederemos a la lectura de la correspondencia
y de los comunicados recibidos, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura a los mismos. Comunicados y correspondencia recibida en la Oficialía Mayor 26 de febrero del año 2010. 1. Circulares emitidas por el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, por las que hace saber a esta soberanía la aprobación de 2 acuerdos, siendo estos los siguientes. En cuanto al primero, se exhorta al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca a diseñar e implementar en las escuelas de educación básica un programa integral de nutrición, cultura, física y deporte que coadyuve a disminuir los índices de obesidad en los niños y adolescentes, solicitando a esta legislatura su adhesión a dicho acuerdo parlamentario mediante el segundo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que acuerde y ordene a las empresas que prestan el servicio de telefonía fija no cobrar a quienes contraten o tienen contratado su servicio telefónico el servicio adicional, el número privado. Así también se exhorta a las autoridades administrativas que tienen a su cargo los penales y reclusorios federales y estatales dentro del estado de Oaxaca para evitar que los reclusos tengan indebido acceso a los teléfonos celulares y públicos, y de igual manera se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de los órganos o dependencias que tengan a su cargo control y supervisión de empresas particulares dedicadas a la transmisión de dinero para que verifiquen el cumplimiento de la normatividad aplicable en relación a la identificación oficial fidedigna que debe solicitarse al usuario, pronunciándose dicha autoridad legislativa para que, de considerarse viable el citado punto de acuerdo por esta legislatura, se emita el acuerdo respectivo. 2. Oficio enviado por la Presidencia de la Comisión Orgánica de Equidad y Género de esta 60ª legislatura, mediante el cual solicita la comparecencia de la titular del Instituto Estatal de las Mujeres, profesora Leticia del Carmen Torres Pulido, ante dicho órgano legislativo para conocer de asuntos y resultados inherentes al mencionado instituto. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputado. El trámite que recae a los comunicados a que ha dado lectura el diputado prosecretario es el siguiente. En lo concerniente a las circulares enviadas por el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca relativo a la emisión de diversos exhortos dirigidos a distintas autoridades, esta soberanía se da por enterada de las mismas y se acuerda que en cuanto al primero se turna a las comisiones orgánicas de Educación, Cultura y Servicios Educativos, de Salud Pública y de Infancia a Jóvenes, Recreación y Deporte, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho proceda. Por lo que hace al segundo, se turna a las comisiones orgánicas de Comunicaciones, Transporte, Vialidad y Tránsito, de Hacienda y Presupuesto, y de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho proceda. Asimismo, gírese los acusos de recibo correspondiente, instruyéndose al oficial mayor realice los trámites respectivos. En relación al oficio enviado por la presidencia de la Comisión Orgánica de Equidad y Género, relativo a la solicitud de comparecencia de la titular del Instituto Estatal de las Mujeres, profesora Leticia del Carmen Torres Pulido, ante este dicho órgano legislativo con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, fracción 2, 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y en el acuerdo aprobado con fecha 18 de enero del 2010, relacionado con las comparecencias de los titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal y Municipal, cítese mediante oficio al titular del Instituto Estatal de las Mujeres para que comparezca el día 2 de marzo del año en curso a las 16 horas en la Biblioteca Licenciado Nicolás Reynés Berezaluce, ubicada en el edificio de este Congreso, ante la Comisión de Equidad y Género, con el objeto de que se aplique lo que está haciendo que se explique lo que se está haciendo en el instituto, sus resultados, así como los planes y proyectos para disminuir la brecha de inequidad entre los hombres y mujeres en la entidad. Se instruye al oficial mayor realice los trámites legales y administrativos a que haya lugar. Como siguiente punto del orden del día,
y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, aplicados en lo conducente, procederemos a la elección del presidente y vicepresidente de la mesa directiva que presidirán los trabajos legislativos por el mes de marzo del 2010, por lo que solicito al ciudadano oficial mayor se sirva entregar a los ciudadanos y ciudadanos diputados las cédulas de votación correspondientes. Ok. Pido a la secretaria justificar las inasistencias del diputado Manzano, de la diputada Bojorges y de la diputada Denis. Cumplida la encomienda. Hay quórum con 34 asistencias. Muy bien. Solicito a la diputada secretaria si no, vaya llamando porque les va a entregar la cédula para que vayan depositando ya el voto. Este punto vamos a tomar la protesta eso, y este viene para atrás. Así es, que no se me vaya a olvidar. Solicito a la diputada secretaria vaya llamando a los señores diputados y señores diputados, diputadas y diputados, por orden de lista para que depositen su voto en la urna que se encuentra ubicada al frente de este presidio. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. No se oye. Borregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Oye, Chucho Serrano, ¿dónde está? No vino, está justificado. Está justificado. Ay, huevón. Y así se llega al presidente. Bellicia Rosique Pascual. Cuando les cae del cielo. Bojorges Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. No has votado. No votaste. Puta. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila.
No, ya lo sé. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. Hernández Córdoba Jaime. González Jesús. Hoy no es el día. Izquierdo Bustamante Alfonso. Yergo Smith Alda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Y Villegas Zapata Humberto. Ahora sí. Ahora hay que contar los votos. Sí, pero solicito a la diputada secretaria que con el auxilio del oficial mayor haga el cómputo de la votación y lo entregue a esta presidencia.
Dos abstenciones. Presidente, ahorita que termine. ¿Por qué no me revisas? Hay uno que dice Chucho. Oye, ese es válido el que dice Chucho. Seguimos. ¿Ya? Me piden tiempo. Y fueron dos abstenciones. Y dos abstenciones, sí. Aquí lo voy a poner. Al oficial mayor.
Sí, señor. Sí. A ver, estimada concurrencia y señores diputados, el cómputo de la votación da como resultado que la mesa directiva cuya elección se ha realizado queda integrada de la siguiente manera. Presidente durante el mes de marzo del 2010, diputado Jesús Selván García con 32 votos. Vicepresidente durante el mes de marzo del 2010, diputada Aurora Piñera con 32 votos. En cumplimiento al ordenado por los artículos 19, párrafo quinto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 21 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso, al haberse nombrado al presidente y vicepresidente como integrantes de la mesa directiva en los términos antes precisados, hágase del conocimiento de los titulares de los poderes ejecutivo y judicial, a las secretarías del Poder Ejecutivo, a los presidentes de los ayuntamientos municipales del Estado de Tabasco, asimismo al titular del Poder Ejecutivo Federal, de las cámaras de diputados y de senadores del Honorable Congreso de la Unión, del presidente del Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las legislaturas de las entidades federativas del país. Todo ello a través de la Oficialía Mayor de este Honorable Congreso. No, ya quedó, Aquí van. ya pasó, ¿no? Seguidamente, y toda vez que en la sesión pública ordinaria del día 25 de febrero del año actual fue aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Asuntos Electorales, por el que se propuso a las personas para ser electos consejeros electorales propietarios del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, y resultaron electos los ciudadanos Alfonso Castillo Suárez, Héctor Aguilar Alvarado y Jorge Montaño Ventura. Y visto que conforme en el artículo transitorio segundo del dictamen aprobado, se estableció la obligación de tomarle la protesta de ley, y encontrándose presentes en el salón de sesiones los citados ciudadanos consejeros electorales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracción 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, procederé a tomarles la protesta de ley respectiva, por lo que se instruye al oficial mayor los conduzca hasta ante el atril que se encuentra ubicado en el salón de sesiones. Solicito a los presentes ponernos de pie. Chance de echarme. Acomódense. Es esta, ¿no? Ciudadano Alfonso Castillo Suárez. Ciudadano Héctor Aguilar Alvarado. Ciudadano Jorge Montaño Ventura. Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo de consejeros electorales propietarios del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de unión del Estado. Si no lo hicieran así, que la nación, el Estado, se los demande. Muchas gracias. Podemos sentarnos. A ver. Ya era, no, pero ya lo.
Nos regresamos a la... Aquí nada más déjeme. Aquí ponemos para leer. Diputado Madrigal va a leer el otro derecho. Dame quién va a leer para que lo apuntemos, ¿no? Este es el de magistrado, ¿verdad? No, este lo quiere leer. Cabrones son estos. O sea, qué cabrones son. Ya votaron en contra de él. ¿Por qué esa actitud? Sí, nada más estoy esperando. Seguidamente procederemos a la lectura, discusión en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Asuntos Electorales, por el que se propone elegir al consejero presidente del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito al diputado Armando Beltrán Tenorio sirva a dar lectura al dictamen mencionado. Con el permiso de la mesa directiva. Asunto: dictamen de la Comisión de Asuntos Electorales, Villahermosa, Tabasco, a 26 de febrero de 2010. 2010, año del Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana. Ciudadano diputado Alberto de la Cruz Pozo, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, presente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 66, 63, fracción tercera, inciso C, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 129, fracción 1 de la Ley Electoral de Tabasco, los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales hemos acordado presentar ante esta soberanía el dictamen por el cual se integra la lista con la propuesta del consejero que puede ser electo por el Pleno del Congreso del Estado como consejero presidente del Consejo Estatal del Distrito Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en los términos siguientes. Antecedentes. 1. Mediante decreto 096 de fecha 4 de noviembre de 2008, publicado en el Periódico Oficial del Estado 6905, suplemento B, de fecha 8 del citado mes y año, previa aprobación de los ayuntamientos, el Congreso del Estado como parte del constituyente permanente local, reformó y adicionó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, entre ellas las relativas a la integración del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, estableciéndose en el apartado C, fracción primera, incisos A y B del artículo 9, que en el mismo estará integrado, entre otros, por un consejero presidente, electos por las 2/3 partes de los miembros del presentes de la Cámara de Diputados a propuesta de las fracciones parlamentarias, y que todos ellos durarán en su encargo 7 años. 2. Derivado de lo anterior, la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fecha 8 de diciembre del 2008, expidió el decreto 099, publicado en el Periódico Oficial del Estado, extraordinario número 52, de fecha 8 del citado mes y año, por el que expidió la Ley Electoral del Estado de Tabasco,
misma que su artículo 129, fracción primera, acorde al mandato constitucional, determina la integración del Consejo Estatal y el procedimiento para elegir al consejero presidente, y además establece que la Comisión de Asuntos Electorales de la Cámara de Diputados efectuará la propuesta, la que será votada conforme al procedimiento que se marque en el Reglamento Interior del Congreso del Estado, previa realización de una convocatoria pública. 3. Que mediante el decreto número 125, de fecha 9 de diciembre de 2008, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 6.916, suplemento Q, la legislatura anterior eligió como consejero electoral propietario de los ciudadanos Antonio Ponce López, Elideo Moreno Calix, Gustavo Rodríguez Castro y Rosendo Gómez Piedra, quienes actualmente se encuentran en funciones. Asimismo, se eligió como consejeros suplentes generales a los ciudadanos Gustavo Álvarez Larios, Álvaro José Fojaco Rojas, José Rubén Giordana Mayo y Gerardo López García, y se contempló que llevaron su encargo hasta el 31 de diciembre de 2015, y que los consejeros suplentes Víctor Manuel Tejeda Pérez y Aida Elba Castillo Santiago, cuyo cargo concluye el 25 de febrero de 2010, pasarían a ser consejeros suplentes generales hasta la conclusión de dicho plazo. 4. En este contexto, en virtud que el término por el que fueron electos los ciudadanos Enrique Galán Márquez, Carlos Aguilar Ruiz y Juan Correa López, quien suple al consejero Javier Minaya Berrueta, concluye el próximo 26 de febrero de 2010, con fecha 25 de febrero del presente año, la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, eligió como consejeros electorales a los ciudadanos Héctor Aguilar Alvarado, Alfonso Castillo Suárez y Jorge Montaño Ventura. 5. Que debido a lo anterior, el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco queda integrado por los ciudadanos Antonio Ponce López, Elideo Moreno Cáliz, Gustavo Rodríguez Castro, Rosendo Gómez Piedra, Héctor Aguilar Alvarado, Alfonso Castillo Suárez y Jorge Montaño Ventura. En razón de lo anterior, lo procedente es elegir entre ellos a quien deba fungir como consejero presidente, por lo que, considerando, primero, que de conformidad con lo establecido en los artículos 9, apartado C, fracción primera, inciso B, 36, fracción 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 129, fracción primera de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco está facultado para elegir mediante el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes al consejero presidente del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, quien durará en su cargo 7 años. Segundo, que derivado de la elección de los ciudadanos Héctor Aguilar Alvarado, Alfonso Castillo Suárez y Jorge Montaño Ventura, efectuado por el Pleno de esta soberanía el 25 del presente mes y año, el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco queda integrado por los ciudadanos Antonio Ponce López, Elideo Moreno Cáliz, Gustavo Rodríguez Castro, Rosendo Gómez Piedra, Héctor Aguilar Alvarado, Alfonso Castillo Suárez y Jorge Montaño Ventura. Tercero, que las fracciones parlamentarias que conforman la Junta de Coordinación Política de la 60ª legislatura, tomando en consideración a los 7 consejeros que integran el Consejo Estatal del Instituto mencionado, el día 25 de febrero del año que transcurre, en uso de las facultades conferidas en los artículos 9, apartado C, fracción 1, inciso B, 36, fracción 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 129, fracción 1 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, mediante oficio HCE-JCP-383-2010, de esta misma fecha, remitieron a la Comisión de Asuntos Electorales la propuesta para elegir al consejero presidente en los siguientes términos. Propuesta. Único. Acorde a lo expuesto, los considerando de este acuerdo, las fracciones parlamentarias representadas en el seno de la Junta de Coordinación Política y cuyos coordinadores, en términos de los artículos 50 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
son el conducto para realizar las tareas de concertación en uso de la facultad conferida por los artículos 9, apartado C, fracción 1, inciso B, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 129, fracción 1 de la Ley Electoral del Estado, consideran que la persona más apta para ocupar el cargo de consejero presidente del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco es el ciudadano Alfonso Castillo Suárez. En virtud de lo anterior, se solicita a esa Comisión Orgánica de Asuntos Electorales que, en términos de lo dispuesto por los artículos 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 129 fracción 1 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, con base en estas propuestas, proceda a emitir el dictamen que en derecho corresponda para que el Pleno de este Congreso proceda a realizar la elección correspondiente. Cuarto, que los integrantes de la Comisión Orgánica de Asuntos Electorales procedieron a analizar la propuesta mencionada, constatando que el ciudadano Alfonso Castillo Suárez reúne los requisitos para ser electo consejero presidente del Consejo Estatal, porque satisface los señalados en los artículos 131 de la Ley Electoral del Estado. La temporalidad de su nombramiento, que es por 7 años, se lo permite, pues el plazo que se indica para la elección en el cargo de presidente, que por sus antecedentes profesionales, personales, su trayectoria laboral, conocimiento y experiencia en la materia electoral, que se desprende de la documentación que obran en el expediente respectivo, así lo demuestran. Y no existen elementos objetivos que pongan de manifiesto lo contrario, por lo que, tomando como base lo anterior y la propuesta formulada por las fracciones parlamentarias que convergen en la Junta de Coordinación Política, al haber obtenido 5 votos a favor y 2 en contra, se propone al Pleno como consejero para ocupar el cargo de consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco al ciudadano Alfonso Castillo Suárez en los términos de 7 años. Quinto, esta Comisión de Asuntos Electorales, con apoyo en los antecedentes y considerando, somete a la consideración del Pleno el siguiente dictamen. Artículo único. De conformidad con lo establecido en los artículos 9, apartado C, fracción 1, inciso B, 36, fracción 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 129, fracción 1 de la Ley Electoral de Tabasco, por las causas expuestas en la parte considerativa, se propone elegir como consejero presidente del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco al consejero Alfonso Castillo Suárez en el término de 7 años que comenzará a correr a partir de este día de su designación previa protesta de ley. Transitorios. Primero, el correspondiente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, cítese al ciudadano Alfonso Castillo Suárez para que comparezca de inmediato ante esta soberanía a rendir la protesta de ley a fin de que sin necesidad de nuevo mandamiento entre en ejercicio de su cargo. Tercero, comuníquesele por conducto del oficial mayor a los consejeros electorales en funciones y al secretario ejecutivo la elección correspondiente para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Atentamente, los integrantes de la Comisión Orgánica de Asuntos Electorales. Diputado Fernando Morales Mateos, presidente. Diputado doctor Felipe María Hernández, secretario. Diputado Humberto Villegas Zapata, vocal. Diputado Armando Beltrán Tenorio, vocal. Diputado Bernardo Ruiz, vocal. Diputado Juan José Peralta Fósil, vocal. Y diputado Pascual Beliza Rosique, vocal. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Toda vez que el dictamen mencionado ha recibido lectura, previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular por constar de un solo artículo. Solicito a los compañeros y compañeras diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen se anoten ante esta presidencia
dando a conocer si es a favor o en contra. Al no anotarse otro diputado, sí, para razonar su voto en contra del dictamen se le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos al diputado Juan José Peralta Fossi. Con el permiso de la mesa directiva, respetable auditorio, señores representantes de los medios de comunicación, honorable Congreso y al pueblo libre y soberano de Tabasco. El día de hoy se ha presentado a consideración de este pleno la propuesta para que el ciudadano Alfonso Castillo Suárez sea electo por esta legislatura como consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. En los términos del artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Tabasco, vengo a esta tribuna en nombre de la fracción parlamentaria del PRD para razonar nuestro voto particular en contra, para que en los términos de la normatividad interna de este Congreso forme parte del dictamen correspondiente. De acuerdo con la Ley Electoral de Tabasco, y que es muy parecida o similar con las de todo el país y la federal de la materia, los órganos colegiados electorales se renuevan de manera escalonada, es decir, no se relevan de manera integral, sino que se relevan parcialmente, como en el caso de Tabasco, donde permanecen laborando 4 consejeros llamados ciudadanos y llegan 3 consejeros igualmente llamados ciudadanos. El espíritu de ese relevo escalonado es que los consejeros que permanecen en funciones se supone que tienen la experiencia electoral directa por los trabajos realizados en los últimos años, y se supone en el espíritu de la ley que son los más aptos y los más capacitados para estar ejerciendo la presidencia del Instituto Electoral. Y en ese sentido, los consejeros que llegan de manera reciente, pues traen menos experiencia en la materia para encabezar y dirigir los trabajos del máximo órgano electoral del Estado de Tabasco. Al nombrar hoy, o proponer nombrar hoy este pleno al ciudadano Alfonso Castillo Suárez, se está violentando el espíritu precisamente de los relevos escalonados que se dan en los máximos órganos de dirección de los órganos electorales. Además de eso, de acuerdo a los expedientes que fueron revisados en la Comisión de Asuntos Electorales, donde se ponderan los antecedentes profesionales, personales, su trayectoria laboral, conocimiento y experiencia de la materia electoral, es de los 3 y de los 7, como se van a integrar en su momento, el que menos antecedentes tiene precisamente en la materia electoral. Por eso, honorable Congreso, razonamos nuestro voto en contra y lo ponemos evidentemente a consideración de este honorable Congreso.
Gracias, diputado. Una vez que se ha desahogado las listas en contra del dictamen, en lo general y en lo particular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 98 de la Ley Orgánica de este Congreso y 88 del Reglamento Interior del mismo, solicito a la diputada secretaria se sirva a preguntar a esta soberanía en votación ordinaria si el mismo está suficientemente discutido. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si está suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que el dictamen en lo general y en lo particular ha sido suficientemente discutido por unanimidad. Gracias, diputada. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 90 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular, por lo que procederemos a su votación. En términos del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por tratarse de la elección de personas, la votación del dictamen y la elección correspondiente se hará por cédula, en la que se emitirá el voto en escrutinio secreto y por escrito, el cual se depositará en la urna que se encuentra frente a este presidio, por lo que solicito al ciudadano oficial mayor haga entrega a cada uno de los miembros de esta legislatura la cédula de votación correspondiente. Solicito a la diputada secretaria que en orden de lista vaya llamando a los diputados integrantes de esta legislatura para que depositen su voto en la urna que se encuentra frente a este presidio. Sí. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Borregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorges Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés.
De la Cruz Alcudia Carlos. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yerguas Miti Alda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. ¿Salió todo bien, Elda? ¿Salió todo bien lo de tu mamá? ¿Ya te avisaron? Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Somellera Polido Agustín. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. ¿Esto es tuyo? ¿Remedio es tuyo? Sí. Guárdalo, hermano. Okay. Solicito a la diputada secretaria que con el auxilio del oficial mayor realice el cómputo de la votación y entregue el resultado de esta presidencia.
guárdalo porque... ¿Dónde voy? ¿Cuál es? Sí. Sí, hecho el cómputo, diputado presidente, hay 24 votos a favor y 10 en contra. Gracias, diputada secretaria. El cómputo de la votación da como resultado que ha sido aprobado el dictamen respectivo y la elección del consejero presidente del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, resultando electo el ciudadano consejero Alfonso Castillo Suárez. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular, de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Asuntos Electorales, por el que se propuso a la persona que deberá ser electa consejero presidente del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, así como la elección recaída a favor del ciudadano Alfonso Castillo Suárez. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y remítase su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor, realiza los trámites legales y administrativos a que haya lugar para este año. Seguidamente, y toda vez que conforme al artículo transitorio segundo del dictamen aprobado en esta fecha, por el que se elige al ciudadano Alfonso Castillo Suárez como consejero presidente del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, y dado que se establece la obligación de rendir la protesta de ley correspondiente, encontrándose presente en el salón de sesiones el ciudadano Alfonso Castillo Suárez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36, fracción 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, procedería a tomarle la protesta de ley correspondiente, por lo que se instruye al oficial mayor lo conduzca ante este atril que se encuentra ubicado en este salón de sesiones. Solicito a los presentes ponernos de pie. Ciudadano Alfonso Castillo Suárez, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de consejero presidente del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado. Si no lo hiciera así, que la nación o el Estado se lo demande. Muchas gracias. Podemos sentarnos. ¡Viva México! Seguimos 16. Sí, ya estamos normal. 16. Estamos en un toque. Sí, ya. A continuación, procederemos a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Electorales, por el que se propone elegir para un segundo periodo como magistrados electorales numerarios permanente a los licenciados Isidro Asensio Pérez
y José Francisco Quevedo Giorgana. De igual manera, como magistrada numeraria, a la licenciada Alma Rosa Peña Murillo y a la licenciada Norma Lidia Gutiérrez García como magistrada suplente general del Tribunal Electoral de Tabasco por el término de 7 años, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Solicito al diputado Luis Felipe Madrigal se sirva dar lectura al dictamen mencionado. Sí, Brigi. Asunto: dictamen de las comisiones de gobernación y puntos constitucionales y de asuntos electorales. Villahermosa, Tabasco, 25 de febrero de 2010. 2010, año del bicentenario de la independencia de México y centenario de la Revolución Mexicana. Ciudadano diputado Alberto de la Cruz Pozo, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, presente. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 62 y 63, fracciones segunda, inciso H, y tercera, inciso C, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, los suscritos integrantes de las comisiones orgánicas de gobernación y puntos constitucionales y de asuntos electorales, derivado del contenido del oficio PT-490-2010, signado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por el que remite la lista de magistrados, jueces de primera instancia y jueces de instrucción que pueden ser electos magistrados electorales, hemos acordado presentar ante esta soberanía de manera unida el dictamen por el que se proponen a las personas que ocuparán los cargos de magistrados electorales numerarios permanentes y el de un suplente general, a fin de integrar el mencionado órgano jurisdiccional en los términos señalados en el artículo 63 bis, párrafo séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco en los términos siguientes. Primero, que mediante decreto número 200 de fecha 27 de febrero del 2003, publicado en el Periódico Oficial del Estado, extraordinario número 11, el día 28 del mencionado mes y año, la entonces 57ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco eligió como magistrados electorales y numerarios permanentes a los licenciados Isidro Asensio Pérez y José Francisco Quevedo Giorgana, y como magistrada suplente a la licenciada Felicitas del Carmen Suárez Castro. Asimismo, se eligió como magistrada electoral numeraria a la licenciada Juana Inés Castillo Torres, y como su suplente al licenciado Jesús Alberto Mosquera Domínguez, para integrar el Tribunal Electoral de Tabasco. Segundo, que mediante decreto número 167 de fecha 19 de marzo del 2009, publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 6944, suplemento 1, la entonces 59ª legislatura eligió como magistrados electorales supernumerarios a los licenciados Enedina Juárez Gómez y Adelaido Ricardes Ollosa, asimismo como magistrados suplentes generales a los licenciados Lucy Osiris Serino Marcín y Luis Ortiz Damasco, declarando que la magistrada suplente Felicitas del Carmen Suárez Castro pasaba a ser suplente general hasta la conclusión del periodo de su nombramiento. Tercero, por otra parte, mediante decreto 096 de fecha 4 de noviembre de 2008, publicado en el Periódico Oficial del Estado 6905, suplemento B, de fecha 8 del citado mes y año, previa aprobación de los ayuntamientos, el Congreso del Estado, como parte del constituyente permanente local,
reformó y adicionó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, entre ellas el artículo 63 bis, párrafo séptimo, estableciendo que el Tribunal Electoral de Tabasco, a partir de esta fecha, estará integrado con 3 magistrados electorales numerarios permanentes, con 3 suplentes y 2 magistrados supernumerarios que solo fungirán durante el proceso electoral. Que 2 de los magistrados mencionados y un supernumerario serán aprobados de entre 7 magistrados que proponga el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, y que el magistrado electoral numerario restante será electo de una lista de 10 jueces, integrada por 5 jueces de primera instancia de la Judicatura y 5 jueces de instrucción del Tribunal Electoral que reúnan los requisitos para ser magistrados, estableciendo además que la elección debe ser escalonada, así como que durarán en su cargo 7 años y que entre ellos mismos elegirán a quien deba fungir como su presidente, quien se mantendrá en su encargo 1 año y puede ser reelecto por una sola ocasión. 4. Que de igual manera, mediante decreto número 163 de fecha 12 de marzo del 2009, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 6941, suplemento C, de fecha 14 del citado mes y año, la 59ª legislatura reformó y adicionó diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tabasco, dentro de las que destaca el artículo 8, que de manera coincidente con la Constitución local señala en lo esencial que el referido tribunal se integra con 3 magistrados numerarios permanentes y 2 magistrados supernumerarios, así como con 3 magistrados suplentes generales que suplirán las ausencias temporales o definitivas de los propietarios, y en su caso de los supernumerarios, estableciendo además que dichos magistrados duran en su encargo 7 años y pueden ser reelectos por un periodo más. 5. Que en el contexto anterior, con fecha 22 de febrero del año que transcurre, el doctor Rodolfo Campos Montejos, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, remitió al Congreso del Estado el oficio número PT/490/2010, mediante el que remite la lista de 7 magistrados, 5 jueces de primera instancia y 5 jueces de instrucción, que pueden ser electos magistrados electorales permanentes para integrar el Tribunal Electoral de Tabasco, adjuntándose el respectivo currículum de cada una de estas personas mediante el diverso oficio número PT/504/2010. 6. Que derivado de lo anterior y tomando en consideración que el plazo por el cual fueron electos los magistrados numerarios Isidro Asensio Pérez, José Francisco Quevedo Giorgana y Juana Inés Castillo Torres, y de la magistrada suplente Felicitas del Carmen Suárez Castro, fue de 7 años y que el mismo concluye el próximo 26 del presente mes y año, resulta necesario que el Congreso local determine la elección de nuevos magistrados o, en su caso, la reelección por un periodo más de los actuales o solo de alguno de ellos, para permitir su renovación escalonada, por lo que, considerando, primero, que según lo dispuesto por los artículos 36, fracción 19ª, 63 bis, séptimo y octavo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 8, primero y segundo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tabasco, el Honorable Congreso Local está facultado para elegir a los magistrados electorales numerarios permanentes, supernumerarios y suplentes para integrar el Tribunal Electoral de Tabasco,
los cuales duran en su cargo 7 años y pueden ser reelectos por un periodo más, con la salvedad que los supernumerarios solo fungen desde el inicio hasta la conclusión del proceso electoral. Segundo, que la elección de los magistrados electorales se realiza por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de los cuales 2 de los magistrados electorales numerarios permanentes y los 2 supernumerarios serán aprobados de entre 7 magistrados que proponga el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. El magistrado electoral numerario restante será electo de una lista de 10 jueces, integrada por 5 jueces de primera instancia de la Judicatura y 5 jueces de instrucción del Tribunal Electoral que reúnan los requisitos para ser magistrados, la cual presenta al Congreso del Estado el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Tabasco. Tercero, que el próximo 26 de febrero del año que transcurre concluye el plazo de 7 años por el que fueron nombrados los magistrados numerarios Isidro Asensio Pérez, José Francisco Quevedo Giorgana y Juana Inés Castillo Torres, así como los de la magistrada suplente Felicitas del Carmen Suárez Castro. Cuarto, que ante el vencimiento del plazo señalado, con fecha 22 de febrero del año que transcurre, el Congreso del Estado recibió el oficio número PT diagonal 490 diagonal 2010, signado por el doctor Rodolfo Campos Montejo, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante el que remite la lista de 7 magistrados, 5 jueces de primera instancia y 5 jueces de instrucción que pueden ser electos magistrados electorales numerarios permanentes para integrar el Tribunal Electoral de Tabasco, recibiéndose de igual manera su currículum y demás documentación inherente a los mismos, siendo estos los siguientes. Magistrados: Leda Ferrer Ruiz, José Martín Félix García, Lucy Osiris Serino Marcín, Luis Arturo Montes Sánchez, Guadalupe Pérez Ramírez, José Francisco Quevedo Giorgana, Isidro Asensio Pérez. Jueces de primera instancia: Francisco Javier Rodríguez Cortés, Fernando Alberto Martínez Argáez, Norma Lidia Gutiérrez García, Nina León Guzmán, Alma Rosa Peña Murillo. Jueces de instrucción: María Elena Marín Mazariego, María Elena Hernández Enurreta, Amalfi Palomeque Méndez, Ulises Jerónimo Ramón, Héctor Bolaina Ricardes. Quinto, que tomando en cuenta la lista enviada por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a través de las comisiones de gobernación y puntos constitucionales y la de asuntos electorales, se procedió a la revisión del currículum vitae de la documentación anexa a los mismos, tomándose en cuenta además su trayectoria, la antigüedad, entre otros elementos, con la finalidad de constatar si satisfacen los requisitos para ser magistrados electorales establecidos en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tabasco, que son los siguientes. Primero, ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos políticos y civiles. Segundo, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación. Tercero, poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado
en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello y haber ejercido la profesión cuando menos 5 años. Cuarto, no ser ministro de algún culto religioso. Quinto, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite sanción corporal de más de 1 año de prisión. Pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Sexto, haber residido en la entidad durante los últimos 2 años anteriores al día de la designación. Séptimo, no haber sido en la entidad secretario o equivalente de la Administración Pública, Procurador General de Justicia, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o del Tribunal de Conciliación y Arbitraje durante el año previo al día de su nombramiento. Octavo, no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal o equivalente de un partido político o de una asociación política en los últimos 3 años anteriores a la designación. Noveno, no tener ni haber tenido cargo alguno de elección ni haber sido postulado como candidato en los últimos 3 años anteriores a la designación. Y décimo, contar con credencial para votar con fotografía. Sexto, que después de haberse realizado la revisión de los currículum vitae y demás documentación anexa al mismo, se procedió a la discusión y posteriormente a la votación por cédula a cargo de los integrantes de las comisiones de gobernación y puntos constitucionales y de asuntos electorales, por lo que las personas contenidas en la lista remitida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial obtuvieron la votación siguiente. Para magistrados electorales numerarios permanentes, Isidro Asensio Pérez, 9 votos. José Francisco Quevedo Giorgana, 7 votos. Alma Rosa Peña Murillo, 11 votos. Leda Ferrer Ruiz, 1 voto. Francisco Javier Rodríguez Cortés, 1 voto. Lucio Osiris Serino Marcín, 1 voto. Como suplente, Leda Ferrer Ruiz, 1 voto, y Norma Lidia Gutiérrez García, 8 votos, existiendo una cédula en blanco. En cuanto a las demás personas contenidas en la lista, no obtuvieron ningún voto a su favor, ni hubieron voto en contra. Séptimo, que en virtud de lo anterior, derivado de que el artículo 63 bis, séptimo párrafo, última parte de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco establece que la elección de quienes integran el Tribunal Electoral de Tabasco debe ser escalonada y que a su vez el artículo 8, penúltimo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tabasco establece que los magistrados pueden ser reelectos por un periodo más. Esta soberanía considera, tomando en cuenta la votación obtenida a efectos de hacer efectivas las disposiciones mencionadas, así como para aprovechar la experiencia que han logrado tener durante el tiempo que han estado en funciones, y toda vez que aparecen en la lista remitida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, reelegir por un periodo más a los ciudadanos Isidro Asensio Pérez y José Francisco Quevedo Giorgana, toda vez que reúnen los requisitos establecidos en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tabasco y no existen elementos objetivos que les impidan obtener dicho cargo. Octavo, por otra parte, derivado del análisis antes mencionado, con la finalidad de elegir a la persona que deberá sustituir a la magistrada numeraria Juana Inés Castillo Torres, quien fue nombrada en su momento de una lista de jueces de primera instancia, por lo que para elegir a quien deba sustituirla se tomó en cuenta la lista de jueces de primera instancia y de instrucción antes señalada, por lo que después de la revisión documental correspondiente, antecedentes profesionales, personales, antigüedad en la judicatura y como resultado de la votación obtenida, se considera que la persona apta para ocupar dicho cargo es la licenciada Alma Rosa Peña Murillo.
Que por otro lado, como resulta necesario elegir un magistrado suplente general para sustituir a la licenciada Felicitas del Carmen Suárez Castro, cuyo cargo fenece el próximo 26 del presente mes y año, por lo que se toma en cuenta las personas que aparecen en la lista mencionada, así como los antecedentes profesionales, personales, antigüedad en el cargo. Atendiendo a la votación obtenida, se considera viable para ocuparlo la licenciada Norma Lidia Gutiérrez García como magistrada suplente. Esto último para que existan 3 magistrados suplentes generales, como lo establece el artículo 8, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tabasco. Noveno, que en virtud de lo anterior y estando facultado el Honorable Congreso del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 63 bis, séptimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y octavo, primer y segundo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tabasco, para elegir o reelegir a los magistrados que integran el Tribunal Electoral de Tabasco, se emite y somete a la consideración del Pleno el siguiente dictamen. Artículo único. Atento a lo señalado en el considerando y de conformidad con lo establecido en los artículos 63 bis, párrafo séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tabasco, se eligen para un segundo periodo como magistrados electorales numerarios permanentes a los licenciados Isidro Asensio Pérez y José Francisco Quevedo Giorgana. De igual manera se elige como magistrado numerario a la licenciada Alma Rosa Peña Murillo y a la licenciada Norma Lidia Gutiérrez García como magistrada suplente, nombramiento que se les confiere por el término de 7 años. En virtud de lo expuesto, desde este momento se prorroga la licencia concedida a los magistrados numerarios permanentes Isidro Asensio Pérez y José Francisco Quevedo Giorgana para separarse de su cargo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado por el término que dure su nombramiento, a fin de que asuman las funciones para las que fueron reelectos, debiéndose reintegrar oportunamente a las funciones que venían realizando en el Poder Judicial del Estado, atento a lo que establece el artículo 8, último párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tabasco. Transitorios. Primero, el correspondiente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, cítese a los referidos magistrados electorales numerarios permanentes para que comparezcan de inmediato ante esta soberanía a rendir la protesta de ley, a fin de que sin necesidad de nuevo mandamiento entren en ejercicio de sus cargos. Tercero, comuníquese por conducto del oficial mayor al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, así como al secretario general de Acuerdos del Tribunal Electoral de Tabasco, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Asimismo, comuníquese el presente decreto al ciudadano electo como magistrado suplente general, su elección, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Cuarto, el presidente del Tribunal Electoral de Tabasco deberá comunicar en su caso al Congreso del Estado las ausencias o renuncias de los magistrados numerarios permanentes, para que un suplente general sea llamado a rendir protesta de ley. Quinto, al concluir el cargo de los citados magistrados electorales numerarios permanentes, en términos de lo señalado por el artículo 8, último párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tabasco, deberán reintegrarse en su caso a las funciones que venían realizando en el Poder Judicial del Estado. Sexto, asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 de la Constitución del Estado, 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, 1, 7, fracción tercera, 9, 10 y 17 de la Ley
de los trabajadores al servicio del Estado, 1, 6, 8, 41 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tabasco, toda vez que los servidores públicos que han sido electos en este acto legislativo como magistrados electorales numerarios permanentes son servidores públicos que tienen una antigüedad considerable al servicio del Poder Judicial, a efectos de no interrumpir la misma. El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, así como en su caso, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, deberán comunicar al director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, al responsable del órgano superior de fiscalización del Congreso y a las demás instancias competentes el cambio de adscripción de los electos magistrados numerarios permanentes mencionados y el de los suplentes generales que en su caso hayan sido llamados a ejercer su cargo, a efectos de que su antigüedad no se vea interrumpida y puedan obtener beneficios derivados de la misma, complementándose en lo conducente las prevenciones establecidas en los ordenamientos antes invocados. Atentamente, los integrantes de la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Humberto Villegas Zapatas, presidente, diputado Juan José Martínez Pérez, secretario, diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, vocal, licenciado José Carlos Ocaña Becerra, vocal, diputado Pascual Bellicia Rosique, vocal, diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, vocal. Los integrantes de la Comisión Orgánica de Asuntos Electorales, diputado Fernando Morales Mateo, presidente, diputado Luis Felipe Madrigal Hernández, secretario, diputado Humberto Villegas Zapata, vocal, diputado Armando Beltrán Tenorio, vocal, diputado Bernardo Barrada Ruiz, vocal, diputado Juan José Peralta Fósil, vocal, quien no firma el presente, y diputado Pascual Bellicia Rosique, vocal, que no firmaste el presente. ¿En cuanto, diputado presidente? Gracias, diputado. Toda vez que el dictamen mencionado ha recibido lectura, previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular. Por contar de un solo artículo, solicito a los compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. Para razonar su voto en contra del dictamen, se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José Peralta Fósil, con un tiempo de hasta 15 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, el día de hoy se pone a consideración de este pleno el nombramiento de 3 magistrados para formar parte del Tribunal Electoral de Tabasco y un magistrado suplente. Y se ha puesto a consideración de este honorable Congreso los nombres de Isidro Asensio Pérez, José Francisco Quevedo Giorgana, Alma Rosa Peña Murillo y Norma Lidia Gutiérrez García. En ese sentido, en nombre de la fracción parlamentaria del PRD, hago uso de la tribuna para, respetando el artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, razonar ante este pleno nuestro voto en contra de lo que hoy se propone a este honorable Congreso. Inicio el razonamiento
comentando que en el año de 1911, hace casi 100 años, hace 99 años, el sociólogo alemán Robert Michels, en el ámbito de la teoría social y de la ciencia política, creó la teoría de la ley de hierro de la oligarquía. Decíamos el día de ayer que una oligarquía en Tabasco mantiene secuestradas las instituciones políticas de la entidad. Y hoy, una vez más, se ratifica la misma actitud. Las oligarquías, con la finalidad de perpetuarse en el poder político y acrecentar su poder económico, se desprenden de los intereses de quienes les dieron el poder político y deciden con el tiempo gobernar en base a incondicionales, agentes que a través de las consignas que se dictan desde el poder ejecuten las órdenes al pie de la letra, dejando de lado profesionalismo, criterio y defensa misma, en este caso, del derecho. Razonábamos el día de ayer. El Poder Judicial del Estado entregó 17 nombres de destacados abogados para que fueran analizados por el Pleno de este Congreso y previamente por la Comisión de Asuntos Electorales. Dijimos que cómo era posible que, teniendo amplias opciones y oportunidades distintas, se volviera a poner la vista en licenciados como Isidro Asensio Pérez y José Francisco Quevedo Giorgana. En el caso de Alma Rosa Peña Murillo, lo quiero dejar muy claro, le concedemos el beneficio de la duda, está llegando, pero en el caso de Isidro Asensio y José Francisco Quevedo Giorgana, vemos un retroceso en la vida democrática de Tabasco, que hoy se les pretenda nombrar por 7 años más como magistrados electorales del Tribunal Electoral de Tabasco. Son de dominio público las veces reiteradas que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corrigió la plana a este par de magistrados que no supieron en el pasado reciente defender el derecho electoral y se plegaron a las consignas del gobernante en turno, afectando severamente la democracia en el estado de Tabasco. Lo digo, están documentados los sucesos, pero en esta ocasión me voy a referir de manera específica al atraco que pretendieron legitimar en el Distrito 20 que represento en este Congreso. No porque el agraviado sea Juan José Peralta Fósil. El agraviado fue más de 30,000 tabasqueños que depositaron su voto y que pretendieron robárselos en las juntas distritales, y que en el Tribunal de Tabasco se ratificó ese fraude electoral. Tuvimos que ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para recuperar ese triunfo legal y legítimamente obtenido en las urnas electorales. Quiero dar una evidencia pública de cómo estos señores son magistrados de consigna. Se plegan fácilmente al dictado del gobernante en turno, en este caso de Andrés Granier. Para tener razón hay que tener razones. En el caso específico de José Francisco Quevedo Giorgana,
en su oportunidad, magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco habían razonado a la luz de la ley y del derecho que en el Distrito 20 debería devolverse al PRD la diputación que habíamos ganado ya en las urnas electorales. Y tengo en mi poder, y lo entregaré a los medios de comunicación como prueba. A ver, diputado, sí le pido por favor al público que guarde la compostura y el respeto necesario para el discurso del diputado participante. Por favor, adelante, diputado. Se había razonado a la luz de la ley que el PRD debía recibir aquí mismo en Tabasco la diputación legítima y legalmente ganada en el Distrito 20. Días antes de que se llegara a la resolución en el Pleno, Andrés Granier ordenó a estos señores que por ningún concepto dejaran esa resolución así y que había que cambiar el sentido de la misma. ¿Qué es lo que hace un magistrado digno ante una consigna del gobernante para pervertir la ley? Es mantenerse en su criterio original y no cambiarlo en aras de mantener una carrera burocrática, aún perjudicando derechos de más de 30,000 tabasqueños. Estos señores manifestaron que no había elementos legales para seguir manteniendo el triunfo de Rúrico Domínguez Mayo, que había de manera ilegal obtenido ese aparente triunfo. Mandaron a traer a un abogado que había trabajado en la sala regional de Jalapa, Veracruz, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que le sacara la chamba a estos señores y se prestaran nada más para afirmar lo que ellos mismos sabían estaba violentando el Estado de Derecho en el Estado de Tabasco y específicamente en el Distrito 20. Pero ya estaba trazada la consigna de Andrés Granier. Y estos señores, repito, no aguantan una consigna. Son empleados a sueldo de la oligarquía que hoy malgobierna el Estado de Tabasco. ¿Cómo es posible que habiendo 17 nombres en las carpetas que recibimos, hoy este Congreso pretenda ratificar 7 años más a Isidro Asensio y a José Francisco Quevedo Giordana? Es un golpe más a la democracia en Tabasco. Ayer lo dijimos, se había nombrado a burócratas electorales para formar parte del Consejo del Instituto Electoral de Tabasco. Hoy se ratifica a 2 magistrados con pésimos antecedentes en el Tribunal Electoral de Tabasco. Un golpe más a la democracia en Tabasco. Ayer y hoy se han empezado a tomar las primeras decisiones que impactarán en el proceso electoral del año 2012. Se están mandando pésimas señales al pueblo de Tabasco. Árbitros electorales, administrativos y jurisdiccionales que no tendrán la capacidad de defender la democracia en Tabasco y mucho menos de cuidar el sufragio efectivo de todos los tabasqueños. Una vez que se ha desahogado la lista en contra del dictamen, en lo general y en lo particular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 98 de la Ley Orgánica de este Congreso y 88 del Reglamento Interior del mismo, solicito a la diputada secretaria Cecilia preguntar a esta soberanía